Cristo toda glória rindo, en Él sempre seré un vencedor. Soy ricamente bendecido, confiando en su poder y en su amor. Son incontables las conquistas, riquezas são para mí. Es difícil compararlas con la gracia de salvación. En mi Jesús confiaré. Sé que su gracia es el poder que está en la cruz, y en la distancia voy siempre me acordar de quien me ampara aquí, me inspira aquí, es mi Jesús. A Cristo toda glória rindo, solamente Él es Rey y Salvador. Solo un Dios tan poderoso puede hacer de mí un vencedor. No quiero otra honra que conocerlo más. Dejo todos mis proyectos por la gloria de salvación. En mi Jesús confiaré. Sé que su gracia es el poder que está en la cruz, y en la distancia voy siempre me acordar de quien me ampara aquí, me inspira aquí, en mi Jesús confiaré. Sé que su gracia es el poder que está en la cruz, y en la distancia voy siempre me acordar de quien ven me amparar, me inspira aquí, es mi Jesús, me ampara aquí, me inspira aquí, es mi Jesús. Tu presencia, Padre amante, da consuelo. Invocamos la presencia del Señor. Presencia, oh Señor, la seguridad
Queridos hermanos, feliz sábado para todos los presentes. Es un gozo, es una alegría compartir este sábado con la iglesia aquí de Palermo. Y la realidad es que cada vez que vengo a la iglesia me siento bien, porque estoy en la casa del Señor, estoy con la familia de Dios, y es un motivo para pensar y pedirle a Dios: Señor, ¿cuándo será el día de tu regreso? Porque ya queremos estar con la familia celestial por los siglos sin fin de la eternidad. Mis hermanos queridos, les quiero invitar a abrir la Biblia en el Evangelio según San Mateo. Vamos a buscar allí el capítulo 13 de San Mateo, Evangelio según San Mateo, del versículo 1 en adelante. Hermanos, la palabra de Dios dice lo siguiente: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Estamos hablando del mar, pero es el lago de Galilea, que también se le llama o se le llamaba el mar de Galilea. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál 100, cuál 60, y cuál a 30 por 1. Mis hermanos, yo no soy hombre de campo, soy de ciudad, pero admiro el campo. Me gusta, cuando voy a Entre Ríos, ver allí los trigales infinitos que se pierden en el horizonte. Y hermanos, cuando uno contempla esos trigales, rara vez se acuerda de la semilla. Sencillamente uno observa el paisaje. Hermanos, pero si nosotros reflexionamos por un momento en la semilla, en una semilla diminuta que hace realidad ese paisaje, me viene a la mente el texto de Jesús allí en el mar de Galilea. Recuerdo en España los girasoles. Yo soy un gran admirador de los girasoles. El girasol gira en la luz que él se refleja, recibe la luz solar, y él apunta al sol. Pero ¿cómo una semilla diminuta puede lograr eso? ¿Quién es el creador del universo? ¿Quién es la razón misma de nuestra existencia? Es Dios. Y hermanos, voy a ir ahora al versículo 31 y 32. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Mis hermanos, el Señor nos invita a sembrar.
No somos hombres de campo, pero nos invita a sembrar la semilla del Evangelio, a sembrar la palabra de vida, a sembrar en el corazón de la mente humana, que hoy tiene muchos interrogantes como ayer, pero hoy y quizá mañana serán incrementando más y más los interrogantes del mundo en que vivimos. Tenemos que sembrar, hermanos. Aunque no tengamos la costumbre del campo, sí el campo espiritual, como hijos de Dios, en los tiempos que vivimos. Mis hermanos queridos, yo quiero compartir con ustedes en esta mañana la historia de una semilla muy pequeña, que ha dado fruto, que se ha multiplicado. Me refiero a la historia de un librito. Hermanos queridos, la historia de un librito, la cual como una hoja de otoño que el viento lleva de un sitio a otro, desempeñó un papel trascendente e inimaginable en la vida de numerosas personas. Tengo que hacer un poco de historia, yo voy a abreviarla un poco. Allí por el año 1930, la gran inmigración que vino principalmente de Italia, de España también, pero en especial de Italia, llegó un matrimonio al puerto de Buenos Aires. Venían del Piamonte italiano, muy cerca de los valles valdenses, allí del Mont Blanc, muy cerca del Mont Blanc, que está allí, y desembarcaron en Buenos Aires. Hermanos queridos, al poco tiempo, este matrimonio, la hija se casa con otro inmigrante italiano y se instalan en Buenos Aires. La madre de la hija, obviamente, ella leía la Biblia. Pero claro, la leía en italiano, tenía la Biblia en italiano y también un poco mezclaba el italiano con el castellano, y así poco a poco finalmente se bautiza el matrimonio en primer lugar en la Iglesia de los Hermanos Libres. Después se hicieron miembros de la Iglesia metodista, evangélica metodista. Y así fue, hermanos, que fue pasando el tiempo hasta que, claro, la abuela y la madre llevaban al nieto a la Iglesia metodista. Pero un domingo de mañana, hermanos, con la iglesia a full, casi como vemos hoy la iglesia en esta mañana, de golpe la abuela, en el medio del sermón, levanta la mano. Y hermanos, los que predicamos, es muy complicado cuando un hermano levanta la mano en el medio del sermón, porque después cómo uno retoma envión de nuevo, es difícil. Pero mi abuela, que la abuela con su italiano mezclado le pregunta al pastor, pastor, ¿por qué la iglesia metodista no guarda el sábado? El pastor, medio ruborizado, le dijo, después le contesto. Hermanos, pasó un tiempo y alguien llegó a la casa de la abuela, un sábado de tarde. Llegó con una revista, la revista Vida Feliz. Y empezó a hablar con la abuela, ella mezclando italiano con castellano, y dice, pero mire, yo guardo el sábado. ¿Pero cómo es eso? Dice, yo soy metodista, le explicó. Pero ¿cómo si los metodistas
no guardan el sábado. Dice, pero yo guardo el sábado porque la Biblia... Bueno, empiezan a hablar, empiezan a asistir a un grupo pequeño, va pasando el tiempo. Y hermanos, aquí hago un corte porque la historia es más larga. El nieto emigra al Perú. Allí en el Perú conoce la esposa, se casa en la iglesia metodista allí en Lima, pero a los 2 años el nieto que había escuchado aquel testimonio de la abuela le dice a la esposa: quisiera ir a la iglesia de la abuela, a la iglesia adventista, aquella que guardaba el sábado. Se lo dijo a la mañana y, hermanos, a los 2 días alguien llega a la casa, golpeando la puerta, buscando otro apellido. La esposa dice: tengo la hija enferma, pidió si se le dejaba orar, dejó un Nuevo Testamento y se fue. Cuando llega el nieto, ¿quién es? ¿Quién habrá sido? No sé. Pasaron pocos días, la persona vuelve y se presenta como adventista del 7º día. Mis hermanos queridos, ¿qué ocurrió después de este encuentro con esta persona que hablaba medio quechua mezclado con castellano? Hay cerca donde vivía este matrimonio, estaba una de las iglesias más importantes del Perú, ahí en Miraflores. Empezaron a asistir, a los 6 meses se bautizaron, a los 6 meses él renuncia a su empleo, se va a estudiar teología a la Argentina para prepararse como un pastor. Y ustedes me dirán: pastor, pero ¿qué relación tiene esto con la semilla? Ahora llego, hermanos. Faltando poco para la graduación, de golpe la madre le dice al hijo: encontré un librito en un baúl, un librito de tu abuela. Qué raro. Vamos a ver el librito, y el librito era de Elena G. de White y se titulaba Le sofferenze di Cristo per la redenzione dell'uomo, los sufrimientos de Cristo por la redención del hombre. Un librito de 40 páginas, un librito que venía de finales del siglo XIX. Pero un librito que era un resumen del deseado de todas las gentes. Un librito muy cercano a los valles valdenses, donde J.N. Andrews y Elena de White mismo habían estado allí en persona. Y J.N. Andrews había dicho que él repartía los folletos como si fueran las hojas de otoño. ¿Será que esta es una hoja de otoño? De aquellas que se repartieron a finales del siglo XIX. Mis hermanos, al librito se le hicieron todos los estudios, e incluso en el lugar de origen. Efectivamente, viene de aquella época. Este librito está impreso en italiano, pero está impreso, mejor dicho, en Suiza, en italiano. Ustedes saben que en Suiza está el italiano, el alemán y el francés.
Por eso se pidió que se editara ahí para que haya más hojas de otoño para repartir en Europa. Mis hermanos queridos, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Echa tu semilla, porque no sabes cuándo esa semilla va a crecer y se va a transformar y se puede transformar en un árbol. El amor de Dios contenido en esa semilla había viajado desde el Piamonte, cruzando el Atlántico. La abuela ya descansaba en el Señor hacía ya años y aparece la semilla para que el nieto vaya tomando conciencia de ese llamamiento. La luz menor que alumbra a la mayor alcanzó el corazón de la abuela. Ese nieto llegó a entregarle el mensaje a la reina de España. Predicó en 9 países, en 2 continentes, colportando y predicando el Evangelio. Hermanos, ese nieto soy yo, el que habla con ustedes en esta mañana. Y he querido traerles ese librito. Lo llevo conmigo. Me lo pidieron en Italia que lo donara. Me lo pidieron en España. Y soy renuente a darlo, pero finalmente lo tendré que donar. Porque la vida humana se termina. Y quiero que este librito siga cumpliendo su misión. Su misión que nos habla de la semilla del Evangelio. El librito es este, hermanos. Ustedes ven, es un librito muy pequeño. Pero hermanos queridos, somos ya 5 generaciones de adventistas. ¿Quién se lo entregó a la abuela? Allí, debajo del Mont Blanc, cerca de Pinerolo, los valles valdenses. No creo que J.N. Andrews haya ido en persona a entregar el libro a la abuela, pero él fue el instigador que se hiciera esta obra. Yo estuve en el lugar mismo donde Elena de Huay estuvo alojada, allí en los valles valdenses, en Pinerolo. De allí viene este librito, hermanos. Pero hermanos queridos, quiero mostrarles algo más. Yo como director de publicaciones de la Unión Española, me tocó ir a Collonges, la universidad que tenemos en Francia, muy cerca de Ginebra, a representar a la Casa Editora Española y demás. Y ahí también conté la historia del librito. Pero, mis hermanos queridos, cuando voy a Collonges, a mí me gustan mucho los libros, quise ir a la biblioteca de la universidad. Y me dice, ahí está la de Bocher. Bocher fue un gran teólogo del siglo XX, adventista. Y al lado está la de J.N. Andrews. Uy, qué interesante. Me puse a buscar. Pero hermanos queridos, cuando veo la vitrina que está debajo de la biblioteca, ¿qué creen que había debajo de la vitrina de la biblioteca de J.N. Andrews? ¿Qué se imaginan que había ahí, hermanos? Los libritos. Entre ellos, el librito de la abuela. Ustedes saben, hermano, la emoción que me produjo eso a mí. Saqué la fotografía, el bibliotecario hablaba francés, yo con el francés la verdad que no me... Bueno, entiendo bastante, pero en fin, no puedo hablar. Y él me decía, Le Mont Blanc, je ne parle français. Y yo quería explicarle y él me quería hablar. Y yo le decía de la abuela y no sabía cómo explicar. Y él veía que yo lloraba. Y yo le decía, hermanos queridos, el valor de un librito
el valor de una semilla. Hermano querido y hermana querida, cuando entregas un libro, cuando entregas una revista, no sabemos lo que puede ocurrir después. A lo mejor lo veremos en la tierra nueva, hermanos. A veces Dios nos lleva a lugares insólitos para predicar el Evangelio. Me recuerdo siendo yo estudiante de teología allí en Villa Libertador San Martín, colportando en Paraná, de golpe entrando, y de golpe entro un prostíbulo, hermanos. Y me faltaba poco para graduarme. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué? Pero yo tenía los libros, tenía revistas. Hermanos queridos, repartí todos los libros, regalé todos los libros que tenía conmigo. Me lo agradecían. Y yo pensaba, y ahora al salir, si alguien me ve salir de aquí, ¿qué dirán del futuro pastor? Gracias a Dios, no, nadie me vio. Lo primero que hice se lo dije a mi esposita cuando llegué a casa. Pero hermanos queridos, tenemos que sembrar el Evangelio. La semilla tiene que crecer. No es nuestra preocupación qué tierra será. Nuestra preocupación debe ser la misión, la pasión por las almas, para que puedan llegar a conocer al yo soy. Que pueda haber un contacto con ese Salvador, hermanos queridos. De estos seres humanos que hoy, todos, viendo los acontecimientos del mundo, nos preguntamos, Señor, falta poco para tu venida. Y yo quiero estar contigo. Quiero volver a ver a mi abuelita. Quiero volver a ver a mi mamá. Que recuerdo, hermano, como si fuera hoy. Y me tengo que remontar a casi 63 años atrás. Aquí en esta iglesia predicaba Fernando Chay. Nosotros estamos en Martínez. Y me acuerdo que ese día mi abuela y mi madre me quisieron traer a la iglesia y yo me empaqué y empecé a llorar que no quería venir. Hermanos, ¿contra quién es la lucha, hermanos queridos? ¿Qué hubiera dicho mi abuela y mi madre algún día? Este niño estará predicando en la iglesia que hoy no quiere ir. Hermanos, la historia del librito realmente es una evidencia más de la intervención divina en la vida de los seres humanos, hermanos. Y hermanos, al hablar de este librito, no puedo olvidarme de la hermana Clavel, de la iglesia de Florida. Yo no sé si hay aquí hermanos de Florida de aquella generación. No puedo olvidar que fue la que le llevó la revista Vida Feliz allí en Diagonal Salta, en Martínez, a mi abuelita. No puedo olvidar al hermano Sabina, otro hermano que era el que tenía el grupo pequeño, que él fue despertando en mí el deseo de conocer a este Dios y a este pueblo. No puedo olvidar a Salim Japas, que fue el primer pastor que me hizo un llamado a mí en la iglesia de Florida. Y yo recuerdo que mi madre, siendo todavía de la iglesia metodista, cuando hizo el llamado el pastor y yo quise pasar adelante, ella no me dejaba pasar, me tenía agarrado de atrás y los hermanos decían, pero deje pasar al chico adelante. Y mi mamá no quería porque ella quería seguir siendo metodista. Hasta que después de 30 años, el pastor Huizón la bautizó a mi madre precisamente también en la iglesia de Florida. Mi padre, que tan contrario estaba para que yo estudiara teología, le parecía que era una locura, que estaba dejando un empleo que ganaba mucho dinero y cómo le han comido la cabeza a mi hijo. Fue a la Unión, en aquel tiempo la Unión Incaica, era presidente Roberto Gullón en aquellos años. Se fue a quejar, armó un escándalo allí en las oficinas de la Unión. ¿Qué le habían hecho al hijo? Mi padre de Sicilia,
Ustedes se imaginan. Después abrazó este mensaje. Hermanos, los caminos del Señor son realmente extraordinarios. No sabemos cuáles pueden ser los resultados de entregar un solo folleto que contiene la verdad presente. El colportor evangélico, página 14. No somos conscientes, hermanos, de lo que hacemos cuando entregamos un folleto con el mensaje. Será por eso que yo amé mucho y sigo amando mucho el ministerio del colportaje, que nos permite llegar a los lugares más insólitos, más imposibles, pero el Señor nos lleva a ese lugar. La reina de España, cuando menciono a la reina, obviamente es un personaje conocido a nivel mundial. Estudia la Biblia con el pastor Pujol. Estuvo en nuestra iglesia en Alenza, en Madrid. Pero también Ernesto Sábato, tuve oportunidad de hablarle del Evangelio. Adolfo Pérez Esquivel, también. Quise ahora hacerlo con Mario Vargas Llosa. Lamentablemente no pude porque no me dejaron entrar al lugar donde yo quería hacer el contacto con él. Son personas conocidas. Pero hermano, tenemos que llegar también a esas personas. Por ellos también murió Jesús en la cruz del Calvario. Mis hermanos queridos, tenemos que conocer al yo soy que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese yo soy está presente en los acontecimientos del mundo, está presente en el presente y en lo porvenir. Ese yo soy está a tu lado cuando tienes un problema, cuando tienes una dificultad, cuando tienes una lucha. Llámame, yo soy. Cuando en las horas de intenso dolor el desaliento te invade el alma y las lágrimas afloren en tus ojos, búscame, yo soy. Aquel que sabe sofocar tu llanto y detener tus lágrimas. Cuando te sientas incomprendido y veas que a tu alrededor hay indiferencia, acércate a mí, yo soy la luz sobre el cual los rayos se aclaran, la pureza de tus intenciones y la nobleza de tus sentimientos. Cuando se apague el ánimo y te arrastren los problemas de la vida, cuando te encuentres a punto de desfallecer, llámame, yo soy la fuerza capaz de remover las piedras de los caminos y sobreponerte a las adversidades del mundo. Cuando te azote la pobreza y ya no sepas dónde reclinar la cabeza, corre junto a mí, yo soy el refugio en el que encontrarás protección para tu cuerpo y tranquilidad para tu espíritu. Cuando te falte la calma en los momentos de mayor aflicción y te consideres incapaz de conservar la serenidad de espíritu, invócame, yo soy la paciencia que te hace vencer los trances más dolorosos y triunfar en las situaciones más difíciles. Cuando la tristeza y la melancolía te inunden el corazón y todo te cause aborrecimiento, llámame, yo soy el perdón que te levanta el ánimo y promueve la rehabilitación de tu espíritu. Cuando te encuentres desilusionado del sentimiento de tus semejantes, aproxímate a mí, yo soy la renuncia que te enseña a olvidar ingratitudes de los hombres y la incomprensión del mundo. Por último, cuando por fin quieras saber quién soy, pregunta al riachuelo que murmura, al pájaro que canta, a la flor que se abre y a la estrella que centellea, al joven que espera y al viejo que recuerda. Llámame, porque yo soy el remedio para todos los males que atormentan tu alma. Confía siempre en mí. Yo soy, llámame, yo soy, dice Jesús de Nazaret, hermanos queridos. Yo soy la puerta, yo soy el pastor de las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Pero hermanos, para que el ser humano tenga esta posibilidad, acuérdate de la semilla, querido. Acuérdate, y me debo acordar yo también, no solo ustedes, obviamente, yo el primero. Acordémonos de la semilla, hermanos. Acordémonos de la misión, que es llegar a alcanzar a las almas con un mensaje de esperanza, alcanzar al necesitado, al hambriento, al que menos quizás podamos imaginar que necesita de la semilla. Hermanos, qué lindo aquel día cuando el Señor venga. ¿Quién se hubiera imaginado, mi abuelita, que un día su nieto sería un predicador del Evangelio? ¿Qué se hubiera imaginado ella que por ese librito ella guardaba el sábado, siendo en una iglesia que no lo guardaba? Ella ni tenía noción ni quién era Elena de White, ni qué era la iglesia adventista. Pero Dios estaba ahí. El testimonio que ella dio en vida se le grabó al nieto. Por eso que lo que hacemos por un niño, mis hermanos, recordemos que se le grabará para siempre. Qué bendición, hermanos. Y ese nieto un día le dice a la esposa, vamos a la iglesia de la abuela, y a los 2 días viene alguien a golpear la puerta, y era adventista del 7º día. ¿Qué es esto, hermanos queridos? ¿Es esto casualidad o causalidad? Hay un Dios detrás, hermanos, dirigiendo nuestra existencia. No nos desanimemos, hermanos. No estemos tristes, porque el Señor viene pronto. Hermanos queridos, el tiempo ya casi se nos fue. Dice el texto, vuelvo a leerlo, el de San Mateo 13, 31 y 32. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en su rama. Jesús lo decía allí, frente al mar de Galilea, allí en una barca, a personas que no tenían roce, digamos, capacidad intelectual, no eran pensadores, no eran teólogos, eran sencillas personas, hombres sencillos, limitados. Jesús les hablaba que cuando sería predicado el Evangelio en todo el mundo, entonces vendría el fin. Pero claro, ellos que, si le hubiera dicho Jesús, va a venir un día que va a haber una computadora, que va a haber comunicaciones, que va a haber satélites, que va a existir la televisión, que van a existir los videos, y todos me van a conocer. Queridos hermanos, no nos olvidemos de la semilla. No nos olvidemos de aferrarnos al yo soy. No nos olvidemos, cuando vienen problemas, dificultades, de mirar a Jesús. Y no nos olvidemos de los que tenemos a nuestro alrededor. Sembremos la semilla, hermanos. Una palabra, una publicación, un folleto. Porque esa semilla puede dar un fruto que nosotros no nos podemos imaginar ahora.
quizás lo veremos en la tierra nueva. Quizás aquella persona que jamás hubiéramos imaginado nos dará un abrazo allí junto a Jesús. Esa es nuestra misión. Esa debe ser nuestra pasión que impulse nuestra vida cristiana aquí en esta tierra hasta que el Señor venga. Es mi deseo y oración, hermanos, para todos nosotros en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Amén. Luego de haber participado de este bendecido tema, a continuación entonaremos las estrofas del himno Nunca desmayes, 420, y lo haremos poniéndonos de pie. Nunca desmayes, que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Si vienen pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Oremos. Padre amoroso que estás en los cielos, te damos infinitas gracias por habernos dado esta oportunidad de reunirnos acá en tu casa de oración. Bendícenos a cada uno de nosotros y acompáñenos hasta nuestros hogares. Lo rogamos en el nombre sagrado de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos ahora cantando el himno número 38, Que Dios te guarde.